La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Aquí en vivo, hoy 7 de mayo del 2025, estamos en la edición número 10 de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy coyuntural, pero al mismo tiempo con una serie de particularidades. Hoy contamos con la presencia de Diego López Colín, el cual, entre otras cosas, pues es periodista. Él es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, además de tener ya una experiencia en comunicación institucional y también en organismos empresariales como la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Canacope, y en el tema religioso, que es su expertise, en donde tiene, al haber trabajado en la Conferencia del Episcopado Mexicano y en la Comisión Episcopal para Pastoral de la Comunicación. Además, ha trabajado también para la Agencia Católica CENIT y el portal mexicano de Yo Influyo, y desde 2017 ha sido parte de el canal de noticias católico EWTN, y también desde 2023 corresponsal de Así Prensa en México, un experto en temas que tienen que ver con la Iglesia Católica, con la violencia en México también, con migrantes y algunos otros temas más de corte social. Damos la bienvenida a Diego López Colín. Mi amigo Diego, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Estoy emocionado de estar aquí compartiendo contigo. Así es. Y bueno, mi querido Diego, pues vamos a platicar primero un poquito de tu vida y después del tema que está actualmente en boga a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial, que es el famoso cónclave que inició el día de hoy y que hace unos minutos acaba de emitir su primera fumarola, que fue el humo negro, es decir, que no se han puesto de acuerdo los cardenales para elegir papa. Pero bueno, antes de irnos a esa parte, cuéntanos, mi estimado Diego, ¿dónde naciste y cómo fue tu infancia? Cuéntanos. Pues bueno, Guillermo, yo nací aquí en la Ciudad de México, y pues soy el hijo mayor de una familia de 5. Pues mi infancia, una infancia, la verdad es que muy tranquila. Yo agradezco siempre mi infancia, que fue muy tranquila, muy feliz. Pues imagínate, con 4 hermanos, éramos una familia de 5 con 4 hermanos, pues siempre fue muy divertida, como la característica de estas familias grandes, ¿no? Todos compartiendo, muchas risas, muchos pleitos, pero pues bueno, totalmente de mis papás que supieron conciliar entre 4 hombres y una niña. Y pues también también tengo que decirlo, una infancia muy cercana a Dios, y yo creo que eso influyó bastante en lo que yo quise estudiar después, tanto cercana a Dios como a los temas sociales. Todo el tiempo en la casa se hablaba de temas sociales, de política, se hablaba de religión. Entonces ahí no lo supe en ese momento, pero más grande descubrí que eso forjó lo que estudié y después de lo que me dediqué. Así es. Bueno, pues tu papá Gerardo López Becerra, tu mamá Mari Colín, efectivamente, pues creo que infundieron mucho en ti, en tus hermanos, tanto en tu hermana Miriam, en tu hermano Manuel, que en paz descanse, y también en tus hermanos Luciano y Gerardo. Y bueno, pues menciono el tema de tu papá porque pues él también es periodista. Yo creo que también algo tuvo que ver en ese sentido, ¿no? Sí, claro. O sea, mi papá periodista que aparte se dedicó a temas de comunicación,
también institucional, y nos tocaba muchísimo, recuerdo, o sea, mucho de mi infancia fue entre conferencias de prensa, entre cámaras, entre periodistas. Entonces, sí, definitivamente, aunque uno no lo quiera aceptar, influyó bastante lo que estudió mi papá. Y pues también, en un punto yo quise seguir sus pasos dentro del mundo empresarial, me interesaba mucho todo el tema económico. Y pues como también mi padre era muy cercano a todos esos temas, al mundo del emprendimiento, de los pequeños comerciantes, todo eso se me hacía siempre muy interesante y cómo impacta mucho la economía en los mexicanos, del más grande hasta el más chiquito. Pero pues después la vida fue dando fue por otros caminos. Pero entonces sí, definitivamente mi papá, y lo que se comentaba aquí en la casa, todo el tiempo el noticiero, por ejemplo, todo el tiempo nos llegaban los periódicos. Entonces se puede decir que sí, crecí entre noticias. Una parte muy importante de mi infancia, el fútbol y las noticias, definitivamente. Que fútbol, perdón que te interrumpa, pero aficionado del Atlas, que tuviste la fortuna, no como otros, de verlo campeón nuevamente. Sí, claro. Un aficionado del Atlas, y tuve la fortuna justamente de verlo de campeón y luego bicampeón, que eso muy pocos tuvieron después de 70 años de no salir campeones. Definitivamente fue una gran alegría. Esto también fue muy bonito, o sea, mi familia no es tan futbolera, mi papá no lo es, mi mamá tampoco, mi hermano más chico y mi hermano Manuel, ellos sí, pero fuera de eso, y no compartíamos equipos, y cuando sale mi equipo campeón, siempre la felicitación y esa cercanía, muy bonito. Es algo increíble que tiene el fútbol, ¿no? Es que une a gente que nada que ver. Pues sí, oye, y bueno, hay una diferencia hoy en día muy sustancial entre ser periodista y ser comunicólogo, ¿no? La carrera de periodismo prácticamente ha ido desapareciendo y ahora se forma la gente para ser comunicador, muchos de ellos dedicados a un tema de comunicación, pues más dedicado a las empresas, a un tipo de comunicación organizacional. ¿Tú por qué sí dijiste yo periodismo? Porque sí hay diferencias entre los dos. Y fíjate que es muy curioso porque yo, durante mi tiempo de discernimiento de lo que quería estudiar, ahí estaba entre economía, quería ser piloto, entre lo que veía, yo me fui un tiempo a Estados Unidos y me tocó las elecciones de Felipe Calderón desde Estados Unidos, las del 2016, ¿cierto? 2006. La de 2006, perdón. La de 2006 me tocó desde verlas de Estados Unidos. Todo ese periodo de debates, todo el tiempo de disputas y todo eso, me tocó verlo desde fuera. Y todo el tiempo yo estaba pegado a la televisión. Todo el tiempo estaba pegado a la televisión, leyendo cosas. Y no sé, me apasionó muchísimo todo. Me apasionó muchísimo la cobertura mediática que se hace, cómo puedes notar que algunos medios hacen una cobertura diferente para otro candidato, etcétera. Entonces todo eso me apasionó bastante y fue justamente en ese momento que yo dije, quiero estudiar periodismo. ¿Por qué no comunicación? Justamente eso que mencionas. O sea, mi interés fue enfocarme en periodismo porque vi en el periodismo una forma de contar historias, una forma de relatar la realidad nacional, una forma de, pues sí, justo, o sea, de decir lo que está pasando, ¿no? Entonces, comunicación a mí se me hacía muy, leyendo carrera, o sea, lo que contiene esta carrera en diferentes universidades, me parecía que justamente comunicación se iba a comunicación institucional o se iba a otras cosas como marketing, que no era lo que yo quería, que no era lo que yo creo que se necesita más contar cómo está México, las historias de las personas, la historia del país contada brevemente, ¿no? Entonces fue eso, en esa época en la que me interesé más por el periodismo. Bueno, pues
entras a la Septien, que aparte no, es una escuela dedicada al periodismo al 100%. Ya dijiste tú que, bueno, tienes interés en tema económico, estudias la carrera, pues ahí te pueden hacer prácticas, te pueden hacer varias cosas. ¿Y qué fue lo que te fue apasionando? ¿Qué fue lo que, de alguna manera siempre hay algo que es como la llamarada, por llamarlo así, que dices, esto me apasiona y este tema y esos temas me gustan? ¿Qué fue lo que más o menos fuiste descubriendo ahí en la carrera? Algo que descubrí que también mencionaste es que creo que es importante destacar es que justamente mientras más iba subiendo de grado me di cuenta que sí menos personas estaban interesadas en estudiar periodismo. Para la gente que no lo conozca, la Escuela de Periodismo Carlos Septién, la primera de América Latina, es un edificio muy pequeño, o sea, es una universidad bastante pequeña, aunque reconocida es muy pequeña. Entonces los grupos sí definitivamente se va disminuyendo el número de alumnos y pues es una lástima que se vaya perdiendo esta gran oficio convertido en profesión. Y yo cuando entré, pues yo entré muy esperanzada en que iba a cambiar la realidad nacional y hablar temas políticos y económicos y iba a generar el gran cambio. Y vas descubriendo que el cambio sí se genera, pero no de la forma en la que tú esperas, ¿no? Que tú esperas que que con un texto que publicas vas a cambiar todo el mundo, pues te das cuenta que es poquito a poquito. Algo que descubrí de la carrera que me gustó muchísimo es la cercanía con la gente. Entender que el periodismo es cómo afecta una problemática, cómo afecta la corrupción a una familia en específico, cómo está afectando la violencia a una madre que perdió a su hijo, cómo está afectando a los niños. Entonces eso fue lo que yo descubrí de la carrera, ¿no? Que, cómo afecta particularmente a cada persona y cómo hacer empatía con la gente, cómo, aunque una problemática no sea lo que a ti te afecte directamente, cómo está afectando una comunidad, ¿no? Entonces eso fue como la empatía, para mí fue principal, o sea, descubrir que se puede hacer cercanía con la gente a través de tus textos, que puedes transportar a una persona que vive en Sinaloa, que nada sabe sobre que hay un conflicto en Chiapas, ¿no? Entonces eso fue lo que me fue gustando muchísimo de la carrera. Oye, y bueno, ¿cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba saliendo de la carrera, bueno, o sea, hice varios trabajitos como yo creo que como muchos de nosotros, desde vender fruta hasta participar en campañas y cosas por el estilo. Pero para mí mi primer trabajo formal fue en el portal Yo Influyo, en el que colaboré contigo, Sí, fui tu jefe para que no quede duda. ¿qué fue? Como 2016 me parece, 2017. 2017, perdón. No sé, no tengo bien claro ahí, Sí, pero 2017, ya me acordé, 2017. sí, por ahí, sí, ahí fue mi primer trabajo formal en el que fui descubriendo lo que me apasionaba, ¿no? Algo, y una fortaleza que tiene Yo Influyo es que es como contar noticias con valores y cómo darle una perspectiva de valores a las noticias. Porque medios hay muchos, ¿no? Y las noticias, pues, ¿para qué te vas a otros medios más pequeñitos cuando tienes a las grandes cadenas ahí con información a primera mano, la última hora ellos la tienen? Y descubrí ahí una forma de hacer periodismo diferente, o sea, que no necesitas ser el primero en publicar una nota, sino darle un valor a tu noticia con entrevistados diferentes, no contarla desde la perspectiva del director de tal empresa o del director de la policía, yo qué sé, o sea, sino de la gente, y justamente eso darle la perspectiva de valores. Y yo creo que eso, tanto los dueños, el director, y luego Sonia, que después te precedió, tenían la misma visión y eso me gustaba mucho. Éramos poquitos, pero a mí me gustaba mucho lo que hacíamos.
Y después, yo salí porque tenía un proyecto personal que al final ya no se concretó. Creo que estuve en Yo Influyo más o menos como 2 años, me parece. Ujú. 2 años, un poquito menos. Yo salí porque tenía un proyecto personal que quería hacer y pues al final ya no se fue y pues ahí quedé vagando con ganas de hacer más periodismo, pero pues sí, ahí terminé mi aventura en Yo Influyo. Y de ahí brincas a la conferencia del episcopado en el área de comunicación. Así es, justamente me contactan de la conferencia del Episcopado Mexicano, que para quien no conozca, pues es el instituto, el órgano que alberga a los obispos del país. Y entré para un proyecto en específico. Querían hacer como un espacio para contar noticias de la Iglesia Católica, pero pues bueno, al final entré ahí y empecé a hacer más cosas y terminé pues haciendo comunicación institucional. O sea, entré yo para hacer periodismo ahí, pero terminé hicimos haciendo otras cosas, comunicación institucional, me tocó estar del otro lado y eso también fue una gran experiencia para mí. De verdad, como que, pues imagínate, estudié periodismo, ya había trabajado un poco, me había tocado, o sea, todo el tiempo todo el mundo habla mal de los encargados de comunicación de las instituciones. Entonces ya estar de este lado, pues sí fue un giro diferente, ¿no? O sea, sí fue muy distinto, ya nosotros, ser yo quien atendiera a los medios, o sea, como los requerimientos que ocupaban, o una entrevista, alguna crisis institucional, cómo solucionarla, para mí me ayudó muchísimo a entender mejor mi profesión. De verdad que sí. Y bueno, estuviste ahí un rato y después, pues terminas, ahora sí, ya nuevamente regresas como reportero, y en ese caso ya más especializado al tema religioso, ¿o me equivoco? Así es. O sea, mientras estaba en la conferencia del Episcopado Mexicano en el departamento de prensa, nosotros en una comisión que es de la misma conferencia, la Pastoral de la Comunicación, hacía un noticiero con noticias de la Iglesia Diocesana. Hacemos un noticiero y gracias a ese noticiero me contactan de EWTN, que EWTN pues, es la cadena de información religiosa más grande del mundo. Me contactan porque querían un corresponsal en México que contara las noticias de México. Y pues EWTN se transmite para toda América, pues literalmente sí, para toda América y España. Entonces querían un reportero desde México que hablara sobre la información más relevante del país. Entonces ahí vuelvo de nuevo a la reporteada para televisión, para un enlace semanal. Y bueno, ya si había algo extra, pues se cubría, ¿no? Entonces sí, me llevé ahí un buen rato en televisión reportando el acontecer mexicano con perspectiva de iglesia. O sea, a veces tocaba que había temas muy fuertes de violencia y tal, que no necesariamente con una perspectiva religiosa, pero pues sí. Entonces, justamente eso me tocó unos buenos años estar en el WTN y gracias a ese trabajo, también me contratan para Ciprensa, que es parte de WTN, pero es para el diario digital. De hecho, fue a partir de un milagro eucarístico que fui a reportar, que también fue muy curioso. ¿Qué milagro? Cuéntanos. En Honduras se descubrió que se descubrió una hostia sangrante, por así decirlo. Entonces, me mandaron a mí a hacer un reportaje para televisión, hacer las entrevistas con quienes lo descubrieron allí en una ermita, en un lugar así alejado de todo. Encontraron esta, no la hostia sangrante como tal, sino olvidé cómo es el nombre, pero el que cubre el copón de las hostias. Este trapo traía sangre. Entrevisté también a las personas a los investigadores que hicieron todo el análisis, que pues no sabían explicarlo, al obispo del lugar, que también pues
ahí comentando, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hice un reportaje y me contratan para el diario, el diario Así Prensa, que hay sí todos los días el acontecer nacional de México y Centroamérica, y ya pues ya un poco más especializado en los temas de México, ¿no? Violencia, migración, todo lo que tiene que ver con México y Centroamérica, me ha tocado seguirlo. Oye, y antes de hacer pausa en unos minutitos, antes de hacer pausa y que nos cuentes ya del cónclave y de todo el tema de la elección del Papa, ya para ir terminando esta parte que es más de tu vida y demás, eh, para ti, ¿cuál ha sido o cuál ha sido para ti? Porque eso nos pasa a los que nos hemos dedicado al periodismo. Siempre uno va a guardar en su corazón y en su mente pues algunos momentos esenciales, especialmente alguna nota, alguna entrevista, algún momento por el estilo. ¿Qué fue a ti algo que te haya marcado, que te tenga marcado? ¿Qué experiencia te tenga marcado? Que incluso digas, ese es mi motor, o uno de mis motores para seguir en el periodismo. Yo creo que he tenido varios. Uno, como les comentaba, pues el milagro eucarístico, porque o sea, los testimonios de las personas, de todo lo que escuché, o sea, yo quería ser, bueno, sí, uno quiere siempre ser neutral en ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy católico, entonces escuchaba y me emocionaba muchísimo todo lo que la gente me contaba. Entonces, pero pues al final estás siendo periodista y tienes que ser, como dicen, el abogado del diablo, ¿no? Tratar de ser lo más neutral posible, tratar de ver si a alguien ahí se le escapa algo, una mentira, lo que sea, y pues la verdad es que esa experiencia fue muy enriquecedora para mí, saber que puedo, que no, que puedo ser periodista y ser católico y llevar cada cosa como corresponde. También, pues, varias entrevistas. He entrevistado a cardenales, he entrevistado a gente a quien admiro muchísimo, que definitivamente te marcan bastante. También, pues, coberturas que hice, por ejemplo, también fui a Panamá para la Jornada de la Juventud. Entonces, también estar ahí fue una experiencia muy edificadora. Pero, y fíjate que la verdad, como cada día en verdad, o sea, surge algo que digo, wow, esto es lo que me gusta. O sea, poder conseguir un contacto que de verdad es complicadísimo, que te contesten de las fiscalías y que te digan tal, o que o sea, que gente te reconozca en la calle. Me ha pasado también, o sea, que gente te reconoce en la calle. Y la verdad es que si bien ha habido como eventos específicos que digo, qué bonito es esto, yo creo que todos los días superar algo nuevo y aprender algo nuevo es algo que sí que sé que estoy en el camino. Sí, porque ese es un tema de vocación y sin duda yo siempre lo he dicho, a veces hay que combinar la vocación con la pasión y bueno, salen maravillas. Yo la verdad siempre he estado trabajando en los lugares que me ha gustado y los he disfrutado al máximo y por lo que veo tú también los has disfrutado porque pues hay pasión y hay vocación y eso yo creo que es un punto fundamental. Y antes de entrar al corte, nada más, cuéntanos, dentro de toda esta vivencia, me imagino también que has tenido algunos momentos agridulces o amargos. ¿Te ha pasado? Sí, recuerdo incluso en YouFluyo me pasó una ocasión reportando un tema de trata de personas en el que yo entrevisté ahí algunas asociaciones y algunas víctimas de trata y me pareció una nota. Son de esas que haces por hacer. Y luego me contactaron de otras asociaciones para contarme que lo que yo había entrevistado no había sido, es una institución que lucra con las mujeres y que lucra con las historias y tal. Entonces, ahí fue una buena regañada de no haber checado bien fuentes, de no haber puesto más contexto, que pude haber entrevistado a dos partes de la historia y nada más entrevisté a una. Eso recuerdo mucho en Influyo. Y pues bueno, sí, me ha pasado justamente cuando es eso, ¿no? Cuando no, uno hace el trabajo por sacarlo y no checa bien lo que tiene que checar y han tocado ir
regaños o incluso también, como bien lo has mencionado, yo pues me dedico a periodismo religioso, ¿no? Y pues, al final soy católico, pero toca también reportar situaciones desagradables de la Iglesia Católica que son una realidad, ¿no? Temas de abuso y de otro tipo de cosas. Y pues me ha tocado también reclamos, ¿no? De algunos encargados, bueno, los encargados de comunicación, o decir, oye, ¿por qué hablas de por qué estás lastimando a la iglesia? ¿Por qué este tipo de notas no edifican? Pero pues al final es lo que toca, y son situaciones que han tocado que dices, uff. Pues muy bien, mi querido Diego, vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a hablar del cónclave. Así que regresamos aquí en el 101.5 de FM. No le cambie, aquí seguiremos hablando con Diego López Colín, periodista. Regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz. Frecuencia 101.5 FM. XHCSAP FM. Más Radio, la voz de la verdad. Recuerda conocer más sobre las diferentes candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Inés? Por primera vez elegiremos estos cargos. Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Está bien, será lo primero que haga, pero 5 minutitos más, mijita. Este 1 de junio vota por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INE. Este 1 de junio, el pueblo de México elegirá al nuevo Poder Judicial. En la casilla recibirá 6 boletas de la elección federal. En cada boleta hay una lista de candidatas mujeres a la izquierda y de hombres a la derecha. Junto al nombre está el poder que postuló a esa persona. Para votar, debes escribir el número de la candidatura en los recuadros superiores. Infórmate en eligepoderjudicial.gov.mx. Este 1 de junio, votemos por un nuevo Poder Judicial. ¿Quieres mantener en óptimas condiciones a tu vehículo? Te traemos algunos consejos esenciales para el cuidado de tu vehículo y asegurar que te acompañe en cada aventura. Primero, revisa el aceite regularmente. Un aceite limpio y en buen estado es clave para el rendimiento del motor. Cambiarlo cada 5,000 a 7,500 kilómetros es una buena práctica. Segundo, cuida tus neumáticos. Verifica la presión al menos una vez al mes y no olvides revisar el desgaste de la banda de rodadura. Unos buenos neumáticos son tu mejor aliado para la seguridad. Tercero, frenos en buen estado. Escucha cualquier ruido extraño cuando frenes. Si sientes que pierdes potencia, es hora de llevarlos al mecánico. Además, no olvides limpiar y proteger la carrocería. Un lavado frecuente no solo es estético, también ayuda a prevenir la corrosión. Por último, realiza un chequeo general al menos una vez al año. Así evitas sorpresas en la carretera. Cada detalle cuenta. Recuerda, cuidar tu vehículo es cuidar de ti y de los que viajan contigo. Mantén tu vehículo siempre en óptimas condiciones y disfruta del viaje. Somos Más Radio La Paz. Cuéntame. El partido le está poniendo trabas a mi hija para ser candidata a diputada federal. La intentaron sustituir, según esto, por razones estratégicas. Debe llevar su caso a las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es la máxima autoridad electoral y protege nuestros derechos político-electorales. Y por primera vez votaremos para elegir a quienes integran esta sala. ¿Cómo saben tanto? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. INE. Más Radio, 101.5 FM. XHCSAP FM. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.
Bueno, pues regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, la edición número 10, aquí con el periodista Diego López Colín. Y bueno, pues ya platicamos un poco la vida de Diego, de su vocación hacia el periodismo, y bueno, pues cuéntanos ahora sí, mi querido Diego, pues estamos, el día de hoy empezó el cónclave, un cónclave más para elegir a el líder de millones de gentes en el mundo, y pues obispo de Roma y cabeza de la Iglesia Católica. Y bueno, pues cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú este cónclave? Y digo, no me quiero meter en los detalles de un cónclave significa sin llave y se van a reunir a votar, porque eso ya lo hemos escuchado en muchos lados, pero aquí la idea es que nos digas un poco, ¿cómo ves, y tú que has estado involucrado en estos temas religiosos, cómo ves el cónclave, este cónclave en particular? Pues justamente es un cónclave muy especial para los latinos, ¿no? Porque murió Papa Francisco, el primer Papa latino. Entonces, desde ese momento fue muy significativo todo esto. O sea, la cobertura de América Latina fue especial porque pues fue un Papa muy cercano a su pueblo. Entonces, desde que nos enteramos, o sea, fue realmente emocionante, por decirlo de alguna forma, saber que iba a vivir mi primer cónclave como periodista, pero también esa sensibilidad de la tristeza, ¿no? de la muerte del Papa Francisco, que por la muerte de todos los papas se lamenta, pero que le hablaba a nuestros pueblos era especial. A mí me ha tocado hacer la cobertura justamente desde América Latina, ¿no? Cómo se ha vivido en esta parte del continente todo el tema del cónclave. Pues, y han sido días muy, muy interesantes de escuchar diferentes opiniones, de leer a los expertos que están en el Vaticano, a todos los que nos ha tocado cubrir la fuente durante años. Y es importante la elección del nuevo Papa, porque no solamente es un líder espiritual para 1 millón cacho de católicos, sino pues es una figura importantísima de manera global, ¿no? Es una figura destacada. Y entonces, pues, o sea, es cómo va a caminar la iglesia en los próximos años, pues por eso es tan importante. Y pues sí, o sea, han sido días de mucho trabajo, de mucho contactar, de mucho estar al pendiente y de mucho aprender, porque hay cosas que también uno no se entera hasta que está en esto. Entonces ha sido una cobertura diferente, por decirlo de esta forma. Yo creo que la iglesia va a caminar hacia el mismo sentido por la que le estaba llevando el Papa Francisco, y es una forma de decirlo porque, pues, o sea, Papa Francisco estuvo en el Evangelio, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, pero estoy seguro que el Papa Francisco dejó un legado en los cardenales, quienes los van a elegir, y que el Espíritu Santo va a iluminar a los cardenales para seguir en la misma línea. Eso no me cabe ninguna duda. Además, como pues también, o sea, son 133 electores, de los cuales 108, me parece. Yo tengo aquí todo apuntado, como buen periodista tengo aquí todo apuntado todo el tiempo, estoy apuntando cosas, tengo mis apuntes. 108 justamente, entonces 108 creo el Papa Francisco con sus mismas sensibilidades. Eso tampoco quiere decir nada, o sea, hay que dejarlo claro. O sea, que el Papa Francisco haya creado un cardenal no quiere decir per se que es lo mismo que el Papa Francisco. De hecho, hay muchos que se le contrapusieron algunas cosas que él, o sea, que algunas propuestas que él tuvo, hay cardenales a quien rechazó esas propuestas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es una iglesia muy diversa. Uh-huh. Es una iglesia, el colegio cardinalicio está representado en muchísimos países, entonces es muy diverso. Y yo creo que eso era algo que quería el Papa Francisco de su iglesia, quería una iglesia diversa, quería una iglesia que fuera de todos, que no solamente
se creyera que en ella están, como se dicen, los príncipes de la iglesia, ¿no? Sino que, que entraran todo el mundo. Y algo que podemos ver de esto es que en su funeral pues estuvo cargado por migrantes, estuvo cargado por víctimas de trata. O sea, él quería que la iglesia no solamente fuera de la jerarquía, que no se entendiera iglesia por jerarquía, sino que la iglesia es un cuerpo en el que estamos todos. Entonces, pues para mí ese va a ser el caminar de la iglesia en los próximos años. Un poco el sentido que el Papa Francisco, las sensibilidades que el Papa Francisco tenía son las con las que vamos a continuar. Fíjate que aquí hay un tema interesante porque mucho se habla efectivamente de que el Papa Francisco fue un papa muy progresista porque trató de hacer muchos cambios y la gente se centra que si en los zapatos negros y se centra como, yo siento como que en detallitos, pero hay temas interesantes de fondo y yo creo que un poco el pontificado del Papa Francisco pues también hizo una continuidad del Papa Benedicto XVI, porque por ejemplo, el Papa Benedicto XVI fue el primero que empezó con un proceso de reforma en el Banco Vaticano, con el tema de los abusos sexuales, pues él instala una comisión que más empieza a ejecutar el tema, las encíclicas sociales del Papa Benedicto, Deus Caritas es y Caritatis in Veritate, de alguna manera ya hablaban del tema de la caridad. Claro, Francisco como que termina de acomodarlas. Y si uno se va antes de Benedicto, pues hay mucho que deja a Juan Pablo II. Sí, creo que la iglesia siempre va en esa continuidad. ¿Sí crees tú eso, no? Sí, claro. O sea, creo que se nos hace muy sencillo hablar sobre progresistas y conservadores porque es lo sencillo, ¿no? Pero creo que es incorrecto ver a los papas y a los cardenales con estas afinidades políticas que, como te digo, por ser sencillo se hace, pero no creo que sea lo correcto, porque justamente, o sea, los papas son por lo menos los últimos, son papas que han seguido el evangelio. O sea, no hablan sobre afinidades políticas, sino lo que Cristo quiere para su iglesia. Y justamente como lo mencionas, o sea, ha habido continuidad en temas importantísimos para la iglesia, sobre la caridad, sobre temas de abuso, sobre migración. Lo que sí es que, o sea, se puede entender que hay cardenales que prefieren hablarle más dentro de la iglesia y hay otros que prefieren hablar hacia afuera de la iglesia. Que eso, es diferente a pensarlo como conservadores o sea, yo creo que para los cardenales es importante los dos temas, ¿no? Tanto hablar hacia dentro de la iglesia como para afuera. Cada uno tiene sus propios temas. Entonces yo sí creo que ha habido continuidad. También recordemos que luego se banaliza un poco el tema y hablamos como si fuera esto la elección de algún candidato, ¿no? Pero pues recordemos que es muy diferente esto, ¿no? O sea, no es como tal una elección política, no estamos eligiendo aquí a un alcalde y al que más aplaudamos es el que va a salir, sino que aquí pues la intervención del Espíritu Santo es primordial. Y estoy seguro que el Papa que salga es porque el Espíritu Santo así lo quería y es el Papa que la iglesia necesita. Fíjate que es curioso porque dices tú, el Papa que la iglesia necesita y siempre va ajustándose muchos detalles. Ahora, hay una parte humana a todo esto, ¿no? Por más que... Sí, claro. A decir que el Espíritu Santo se ilumina, pues sí, el Espíritu Santo puede iluminar, pero sí hay una parte humana y sí hay pues diferencias, no solamente ahorita, siempre ha habido diferencias, siempre ha habido de alguna manera como señalamientos, hay cosas que a lo mejor pueden gustar más que otras, otras que a lo mejor nunca vamos a ver ni tú ni yo,
cambios muy radicales dentro de la iglesia, sino a lo mejor dentro de 100, 200, 300 años. Creo que eso le da su propia particularidad a la propia iglesia, pero ¿tú cómo ves ahorita las posiciones? Porque sin duda hay quienes a lo mejor dicen hay que seguir con este pase progresista, por ponerle una categoría, ¿no? Por ejemplo, el episcopado alemán, ¿no? Que ellos van ahí o por ejemplo, volteas a ver a la conferencia africana, ¿no? Que sí son más rígidos en varias posturas de ciertos temas, y también ves que hay concordancia en muchos otros puntos. Hay quienes les gusta ser más diplomáticos, quienes les gusta ser más de batalla, y hay cuestionamientos que se hacen. Por ejemplo, ¿por qué el Papa, a pesar de ser un Papa latinoamericano, nunca hizo un señalamiento, por ejemplo, contra el abuso de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega? Sí, claro. Pues sí, fíjate que sí, es muy interesante, cómo está conformado ahorita el colegio cardenalicio, ¿no? O sea, a mi parecer, creo que justamente la mayoría sí están en concordancia con el pensamiento del Papa Francisco, una iglesia cercana, una iglesia de temas sociales, una iglesia de migrantes, una iglesia con temáticas también del cambio climático, de los abusos del sistema económico. Yo creo que la mayoría que ahorita está en el colegio cardenalicio sigue el mismo pensamiento del Papa Francisco, y también, como lo mencionas, hay posturas que tienen que ver más con la familia, con la vida, como lo mencionas, el episcopado africano. Aquí en México también tenemos este mosaico, ¿no? Representado. Para mí, nuestros dos participantes en el cónclave, que es el cardenal Ayarretes, es un cardenal que ha seguido la misma línea y pensamiento del Papa Francisco en el tema sinodal, en el tema de la cercanía. Sin duda, el cardenal Aguiar ha promovido una iglesia de diálogo, de cultura, de contemplación, cercana a las periferias, y el cardenal Francisco Robles de Guadalajara es más en un tema como de la iglesia, perdón, de la familia, de la vida, por decirlo así, también un poco más conservador. En la misma Iglesia de México tenemos ese mosaico, que no quiere decir que a uno no le importen esto, a uno sí le importen unos temas y a los otros no, simplemente para unos son prioritarios otras cosas. O sea, estoy seguro que si llega a ser un cardenal, como lo mencionan, conservador, no es como que se vaya a alejar, ¿no? de otros temas que han sido prioritarios. Pero sí, para mí está conformado ahorita más por el pensamiento del Papa Francisco, y también en este tema también hay gente que, por decirlo de alguna forma, está en el centro, ¿no? O sea, cardenales que ayudan a conciliar estos dos bandos. También está el cardenal Parolin, ¿no? Por ejemplo, muy cercano al Papa Francisco, pero muy diplomático. Cardenal Zuppi, por ejemplo. O sea, hay cardenales que podrían ayudar mucho a polarización, perdón, que se ha dado en el mundo, ¿no? Y en el tema de cardenales, pues también es muy interesante cómo se van viendo los pensamientos. También es algo muy chistoso porque, o sea, son 133 cardenales, es un colegio cardenalicio muy grande. Muy grande. Entonces, pues obviamente tiene que haber todas las voces. No, era imposible que nada más hubiera un solo pensamiento. Esa no es la iglesia, me parece que Cristo le hubiera dejado. Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, también platicábamos con el cardenal Ramazzini, que es de Guatemala,
él nos señalaba, ¿no? Es que estos días han sido para conocerse entre ellos, porque muchos cardenales no se conocían, imposible que entre 133 cardenales se conocieran. Entonces, estos días han sido también como para conocerse, para escucharse, para sentirse, ¿no? Entonces, también pues, es muy complicado, te digo, hablar sobre un candidato en específico, sobre ideologías, o que ya tuvieran uno en mente cuando no conocen a todos. Entonces, también por eso estos días de precónclave fueron muy interesantes para conocerse entre sí. Sí, porque esas famosas congregaciones generales son pues ese precónclave donde sí participan los cardenales mayores de 80 años, donde cada uno tiene oportunidad hasta por 5 minutos de dar su posición sobre la iglesia, el perfil del pontífice. Y yo creo que también aquí un elemento curioso es que el Papa Francisco pues hizo nombramientos de cardenales en lugares pues donde realmente la iglesia es minoría. Está el caso del de Mongolia, o el de Myanmar, o el de Timor Oriental, es decir, lugares a lo mejor donde no hay una gran presencia católica. Incluso es llamativo que México solamente tenga 2 cardenales electivos, ¿no? Cuando pues es el segundo país con mayor número de católicos en el continente americano, tan solamente en el continente americano, y de los entiendo que son de los primeros 5 con mayor número de católicos en el mundo. Pero bueno, esta iglesia de las periferias que hablaba el Papa Francisco, pues sí la aplicó, fue de las cosas que sí aplicó, ¿no? Entonces sí, efectivamente es muy difícil decir quién, e incluso pues hay que recordar que las últimas elecciones de papas pues fueron sorpresa prácticamente. Me refiero a Wojtyla, Juan Pablo II, a Ratzinger, porque salió rápido, pero porque era muy viejo de edad para ser pontífice, y bueno, Bergoglio ni siquiera estaba en las quinielas, por llamarlo así. Sí, o sea, eso que mencionas es muy interesante, porque el Papa sí se demostró, no solamente con palabras, que quería estar en las periferias y quería acercar las periferias, sino realmente lo aplicó. O sea, también hizo nombramientos en el Vaticano de también inesperados, ¿no? O sea, tanto de religiosas como que nunca se habían dado, como cargos que históricamente habían sido para italianos. Metió a cardenales de otros países. También, como mencionas, en este cónclave participan países que antes no habían participado. O sea, son 12 países los que por primera vez van a tener voto en este cónclave, voto, por así decirlo, o sea, Haití, Paraguay, Serbia, Malasia, como mencionados, países que podrían considerarse y hasta insignificantes en el contexto de que hay países muchísimo más grandes, más importantes. Pero pues justamente pues fue uno de los legados de Francisco, ¿no? O sea, la cercanía, y que quería que todos se vieran reflejados en esta iglesia. Y sobre el tema de las votaciones, sí, o sea, también es muy complicado hablar sobre favoritos, ¿no? O sea, las casas de apuestas que he estado checando, he estado al pendiente, pues, o sea, los candidatos principales, el cardenal Parolin, el cardenal Zuppi, que es italiano y que ha sido encargado como el tema de la paz en Ucrania, en Rusia. También está el cardenal que se ha mencionado mucho, Luis Antonio Tagle, filipino, ¿no? También es muy querido, muy cercano a todo el magisterio del Papa Francisco. El cardenal Pizzaballa también, que es el encargado de los católicos en Israel, por decirlo así. Que a mí de él me encanta que, o sea, para tratar de liberar rehenes, niños que tenía Hamás, él se ofreció para poder liberarlos, ¿no? Entonces, como que este tipo de cardenales están muy arriba en las encuestas, que, como se menciona, pero, o sea, tú lo dijiste, Papa Francisco era un cardenal que jamás hubiera imaginado que hubiera salido papa. También Carlo Wojtyła, pues no se esperaba, ¿no? Que fuera él el elegido. Entonces, o sea, nunca vamos a saber lo que pasa cuando están allá adentro. Y yo creo que eso también es increíble. Pero eso te tengo un dato, ¿no? Porque ¿cuánto podemos esperar? Pues quién sabe.
pero son un promedio más o menos de 2 días. O sea, el Papa Francisco salió en 5 votaciones, o sea, fueron 2 días. Benedicto XVI fueron 4 votaciones, 2 días. O sea, para Benedicto estaban más certeros de quién. Sí, fue de los más cortos, sí. O sea, Juan Pablo II fueron 8 votaciones, fueron 3 días, que de la época reciente ha sido el que más tardaron en elegir. Uh-huh. El Papa Juan Pablo I fueron 4 votaciones, igual 2 días también fue pronto. El Papa VI fueron solo 6 votaciones. Entonces sí, o sea, o sea, vemos que el promedio más o menos son de 3 días. Quizá haya un tema de que traen algún candidato en la cabeza y a la mera hora cambian. Entonces, podemos esperar por lo menos y esperamos también que se tomen su tiempo para decidir, para rezar muchísimo. Algo que señalabas hace rato que también es importante es que si uno, al final son humanos, ¿no? Y aunque uno dice el Espíritu Santo los va a bendecir, si ellos no piden la iluminación del Espíritu Santo, definitivamente no les va a llegar, ¿no? Claro, siempre está este tema humano. Pero entonces sí, o sea, candidatos puede haber muchos, pero pues ya en el momento veremos cuánto tiempo tardan en elegir candidato. Me parece, o sea, por el tema de cuántos son, que se ocupan 89 votos. O sea, a mí, o sea, se me haría hasta ahí, no sé, extraño que saliera tan pronto, ¿no? Que saliera ya mañana. Entonces, sí. Me parece que va a tardar. Sí, coincido contigo. Yo creo que va a tener, y más por eso que has mencionado, del número de electores de lugares tan distintos que apenas están conociéndose, por un poco el contexto que está viviendo, sin duda, como siempre, la Iglesia. Vamos ya a la recta final de este programa, número 10, mi estimado Diego, y voy a regresar. Esta va a ser una pregunta personal. No te voy a preguntar quién crees que va a ser el Papa, porque pues eso, sin duda, puedes decirme muchos nombres. No, voy un poco a tu vida personal. Y me gustaría que en estos últimos minutos, imagínate que tienes la oportunidad de hablar por última vez con don Gerardo Cleto, con doña Mari, con Miriam, con Gerardo, con Luciano y con tu ahijado. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos como la última oportunidad que tuvieras para hablar con ellos? Pues puede sonar muy cliché, pero pues, o sea, disfrutar la vida. Yo algo que siempre he agradecido es que he tenido una vida increíble y yo así me gusta verla, ¿no? Seguramente tendrá muchas deficiencias, pero a mí me encanta despertarme todas las mañanas. Me encanta agradecer a Dios por esto, o sea, por mi trabajo, por mi familia. Me encanta conocer gente, seguir aprendiendo, que es algo que mi carrera me da muchísimo. O sea, seguir aprendiendo, seguir conociendo gente, sacarme de mi zona de confort. Entonces, o sea, de verdad vivir la vida. O sea, más que si fuera la última vez que yo los veo, más la última vez que ellos me ven a mí, o sea, que sepan, que tengan la certeza de que yo disfruté bastante la vida. Que tengan la certeza de que no tengo ninguna tristeza en mi corazón, sino que, pues, o sea, todo lo que aprendí y pues esa de formar parte de ella también se los agradecería mucho. Y eso, o sea, yo creo que suena un poco cliché, pero justamente a agradecer la vida que se tiene. Pues muchas gracias, mi querido Diego. Para mí fue un gran gusto. Se nos fue muy rápida la entrevista. Faltaban muchos temas que platicar, sin duda. Pero bueno, aquí lo importante era platicar un poco de tu vida y también platicar este proceso del cónclave. Coincido contigo, va a tardar unos días, pero vamos a ver qué escogen los cardenales. La verdad es que para mí ya no hay ningún tipo de sorpresa. Si estuviéramos hace mucho, diría, pues va a ser un italiano y ya muy definido. Pero pues, a partir de la elección de Wojtyla, pues fue cambiando, la verdad, la dinámica de la propia iglesia. Luego con Francisco, pues más, porque dijimos, bueno, europeos, pero bueno, ya uno latino. Mucho se habla que si viene un papa negro para cumplir las profecías, que si puede ser una
puede ser cualquier lado del mundo, la verdad es que eso puede ser sorprendente y le va a dar siempre una categoría especial, mi querido Diego. Así es, sí, o sea, yo espero en verdad yo creo en verdad que quien siga es que nuestra iglesia así lo requiere. Ojalá que nos toque el que más queremos todos, ¿no? Porque de eso no se trata, que Dios nos dé quien más se necesita. Y a mí me encantaría otro latino, obviamente, me encantaría a otra persona latina, pero pues a ver cómo se van dando las cosas. Pues muchas gracias, mi querido Diego, y a todos, pues esta fue la 10ª edición de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, aquí en el 101.5 de FM. Recuerden que pueden volverla a ver en Facebook, en YouTube, y bueno, pues agradecemos al buen Saúl, que estuvo en la producción de este programa, y bueno, pues los invitamos a que sigan toda la programación de Más Radio La Paz. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.